vamos a abordar este tema que afortunadamente entró nuevamente en la agenda política de nuestro país, recordando que el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe para colmo, de 1998, se consumó el fraude más grande de la historia de México. Las deudas de unos cuantos banqueros y una élite privada corrupta, Zedillo las convirtió en deuda pública, en deuda de todos los mexicanos. Zedillo fue el aval de la ambición, de la voracidad y la torpeza de los banqueros y de los funcionarios que fraguaron ese saqueo a las arcas públicas, que priorizaron su interés mezquino a costa del empobrecimiento de México, desendeudaron a los banqueros con pagarés chuecos, ilegales e inconstitucionales para endeudar al país, una deuda que pasó del 20 al 40% del Producto Interno Bruto. Zedillo, Guillermo Ortiz Martínez y todos los responsables del saqueo bancario lavaron la cartera vencida, compraron con dinero público la basura financiera de los bancos, ocultaron las irregularidades, las ilegalidades, ocultaron su corrupción infinita, socializando las pérdidas y concentrando las ganancias en unos cuantos. Simularon una auditoría a su megafraude, una auditoría farsa desde un inicio para tapar, para cubrir las consecuencias de esos delitos y de esas irresponsabilidades. Por si eso no bastara, Zedillo, el PAN y el PRI quitaron los impedimentos legales para extranjerizar la banca nacional, dándole el tiro de gracia a la banca mexicana. Bancos extranjeros absorbieron los bancos mexicanos en una acción totalmente oscura, sin rendirle cuentas a nadie. Ya saneados los bancos, pasaron a manos extranjeras y todas las ganancias de los bancos salieron de México desde entonces, siguen saliendo de México para enriquecer a países extranjeros porque van directo a sus matrices. Los bancos ya no prestan dinero a las actividades productivas, ya no viven propiamente de la intermediación financiera. Ahora sus jugosas ganancias provienen del presupuesto público, del pago de los intereses que año con año se pagan del Fobaproa y PAV. El colmo del abuso es que también tomaron el dinero de las Afores para comprar bonos y PAV, haciendo negocios a manos llenas. Con el Fobaproa, además, se impuso a la Cámara de Diputados la obligación de autorizar año con año los pagos necesarios de por vida para mantener en funcionamiento a los bancos. Recientemente, los partidos que aprobaron esta deuda han propuesto que se deje de pagar la deuda del Fobaproa. Proponen demagógicamente que no se pague quienes la aprobaron, para meter al país en una continua fuga de capitales, una caída de la inversión, en devaluación, en una descomposición de todas las variables económicas que gracias a la correcta política económica de la Cuarta Transformación están hoy en total estabilidad. No pagar la deuda significaría incrementar las tasas de interés. México no podría renegociar la otra deuda. Habría mucha inflación, desempleo y la caída de ingresos. Un impago ocasionaría un daño de grandes dimensiones y se desataría prácticamente una crisis de solvencia que es justo la que se trataba de solucionar. Creo que sí debe de revisarse el fondo bancario. Creo que debe de obligarse a que devuelvan lo robado y con eso liquidar gran parte de la deuda bancaria para que ya no la siga pagando el pueblo. Hagamos una verdadera auditoría, porque la auditoría que se practicó en aquellos tiempos fue, insisto, una verdadera simulación.
El hoyo financiero producto del rescate bancario, de la corrupción, del abuso, del autoritarismo de Zedillo y sus partidos que la aprobaron, el PRI y el PAN, las erráticas políticas y las malas prácticas bancarias de los principales enemigos de México, que por fin los sacamos del poder, deben rendir cuentas de este atraco a la nación, deben regresar al pueblo lo robado, deben de tener tantita responsabilidad o al menos pedir perdón a México. En la década de los 90, los bancos empezaron a otorgar créditos ilegales, créditos a los propios accionistas de los bancos, megacréditos cruzados, préstamos a gente millonaria sin pedirle las garantías de ley, envueltos en un manto de corrupción privada que llevó las cosas a límites insospechados, con la complacencia del gobierno sedillista y sus dos partidos, el PRI y el PAN. Era obvio que fraguaron una quiebra del sistema bancario al apropiarse del dinero de los ahorradores. Tomaron el dinero de los ahorradores para otorgarse a sí mismos créditos que después ellos no pagaron y acabaron con la quiebra de los bancos. Ante una quiebra de estas dimensiones, primero debería de protegerse a los ahorradores, primero solventarse al público inversionista, no a los banqueros, que eran los primeros responsables del quebranto y que hicieron un mal uso del dinero ahorrado. Los banqueros, lejos de conformarse con el saqueo y con el rescate bancario, iniciaron demandas contra los deudores, contra los deudores de clase media y de personas indefensas. Zedillo autorizó además el anatocismo, el poner intereses sobre intereses que luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impuesta por Ernesto Zedillo Ponce de León, validó el anatocismo en contra de la gente para que ante la crisis no pudieran pagar sus créditos y les pudieran robar sus garantías. Fue así como la gente perdió sus casas, sus cuentas bancarias y los bienes que entregaron en forma de garantías a los bancos. El neoliberalismo fue el gobierno para los ricos, con métodos más atroces de que se tenga memoria. La auditoría que practicó la Cámara de Diputados en aquel tiempo, la auditoría de Michael McKay al FOBAPROA, fue en realidad una simulación. Solo se auditó al 1% de los créditos y con ese 1% se encontró que eran ilegales 73,000 millones de pesos. Si se hubiera auditado a todo el FOBAPROA, el volumen de los millones de créditos ilegales, los millones de créditos robados, saqueados ilegalmente, llegaría a cifras exorbitantes. Zedillo pide que se auditen las obras del presidente, el mejor presidente de México, el presidente López Obrador, para eludir dar una explicación de sus actos, de sus decisiones irresponsables, de los costos mayúsculos que su irresponsabilidad puso sobre el país. Se olvida que el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, el interoceánico y todas las obras del presidente López Obrador fueron auditadas, que se auditaron esas obras y sus conclusiones son que el gobierno fue completamente responsable. Obras que existen y que son tangibles y que sirven hoy día para el desarrollo del país. No son basura financiera como lo hizo Ernesto Zedillo en su momento, violando la Ley General de Deuda que todavía dice
que se puede solicitar deuda siempre y cuando se aplique en obras que generen ganancias para su propio pago. Cedillo salió. Puede culminar, diputada Padierna, por favor. Termino, presidente, diciendo solamente que el pueblo de México, con alta legitimidad y con todo el respaldo del voto del pueblo, no van a distraer nadie nuestra histórica tarea de seguir construyendo la cuarta transformación. Pedimos transparencia en el FOBAPROA y que paguen los responsables. Miren, estamos ante un Estado autoritario. Eso es lo que tenemos enfrente, que además tiene una gran experiencia y una gran facilidad, no solamente para comerse los derechos de todas y de todos, sino para distraer los temas. Hace unos días estábamos en medio de una gran polémica por la famosa ley censura, que no solamente es el artículo 109, que es bien peligroso, no, es la creación de un monstruo tipo Gestapo que se llama Agencia de Transformación Digital, con rango de secretaría, que puede cambiar los reglamentos de este país, las normas oficiales, que además, si votan ese bodrio que se llama Ley de Telecomunicaciones, le puede bajar el switch a todos los medios de este país, incluyendo a las redes sociales. Y si le dan ese apoyo a Harfuch de votarle las leyes de seguridad, pues entonces también tendremos este bodrio que se llama Agencia de Transformación Digital, metiéndose en la vida de todas las personas y pudiendo tener acceso a los datos, desde biométricos de los bebés hasta controlar telégrafos y correos. A lo mejor no se han dado cuenta de lo que estoy hablando, porque aquí cuando llegó la Ley de Telecomunicaciones, con sus 300 páginas, sus cerca de 300 artículos y sus 26 transitorios, no los leyeron porque los votaron en menos de 24 horas. Estamos ante un Estado autoritario que es diestro en lanzar bolas de humo. Pues resulta que el ciudadano Cedillo se duele, como cualquiera de nosotros, todavía en este país tenemos derecho, de lo que está sucediendo con esa farsa que se llama elección al Poder Judicial, que nadie sabe por quién va a votar, ni dónde va a votar, ni cómo va a votar, que además es el principio de truquear todas las elecciones, porque vamos a unos comicios no de tercera, de cuarta. ¿Qué les quiero decir ahí? Pues que el señor ciudadano Cedillo se duele de eso, se queja, saca un artículo en una revista que ustedes no han podido aniquilar. Buen pretexto para arremeter y cambiar la narrativa. Estamos ante un Estado autoritario que no vacuna, porque este Estado que tenemos enfrente no cree en la ciencia, cree en las supersticiones, en las hechicerías, en parar una pandemia con abrazos, en parar una pandemia con el detente. Estamos ante un Estado autoritario que reprime. Hace unas horas en Balancán a los jóvenes del Tecnológico los agredió la policía. La policía de Tabasco no persigue a los delincuentes. Por cierto, hablando de Tabasco, este fin de semana hubo 9 homicidios. Sí, pero tienen 18 cadáveres en la morgue de ese lugar y los registraron como desconocidos. Y tienen 2 grandes contenedores refrigerados para tener allí una gran cantidad de cadáveres. Estamos ante un Estado autoritario que no crece, porque la propuesta económica de la cuarta T fracasó. El pasado sexenio crecieron 0.08. Eso fue lo que crecieron. Por cierto, cuando gobernó el ciudadano Cedillo, crecimos el 3.5 y el último año el 7%. Están muy lejos las cifras de ustedes como para presumirlas. Por cierto, cuando el presidente Cedillo gobernó, la deuda equivalía a 29 puntos del PIB, al 29%, a 29 puntos del PIB. Hoy, ¿cómo andan? En 51. Es en lo que andan. ¿Saben de cuánto equivale el FOBAPROA? Pues es la 7ª parte de lo que endeudó Andrés Manuel López Obrador. Al revés.
En lo que endeudó Andrés Manuel diputado López Moreira. Obrador, Permítame. caben 7 Fobaproas. No me lo crean. Dice el Permítame, Banco de diputado México. Moreira, es que el diputado Franco me está solicitando la palabra. ¿Con qué objeto? Gracias. Íñiguez Franco. ¿Recibe una pregunta, diputado Moreira? Sí, a quien le hay que preguntarles a esta presidencia. ¿Podría recibir una pregunta el diputado Moreira, Diputado presidente? Moreira, el diputado Franco quiere hacerle una pregunta. Le pediría que fuera sobre el tema, que es el FOBAPROA. Esta mesa ha dejado transcurrir la intervención a pesar de que no se ha ajustado al tema que está a debate. Adelante. Es correcto, es para el tema. Diputado Moreira, en la Cámara de Diputados tengo entendido que usted presentó una iniciativa… Perdón por la Para- interrupción. Vuelve a correr su tiempo. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta. Tiene 2 minutos para responder. No lo interrumpiré. Seguirá corriendo su tiempo una vez que termine la respuesta. Ahora sí, adelante. Muchas gracias, presidente. Diputado Moreira, en Cámara de Diputados tengo entendido que usted presentó una iniciativa para quitar los fondos del FOBAPROA, perdón. ¿Me pudiera decir en qué terminó esa iniciativa? ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Adelante. Tiene 2 minutos, diputado. Gracias, presidente. Van 3 ocasiones en las que su servidor y el grupo parlamentario del PRI le dice a la mayoría que reconsideremos el FOBAPROA. Las 2 primeras, cuando se votaron presupuesto y les dijimos, ustedes tienen la mayoría, ya no le pongamos los 50,000 millones de pesos, 60,000 que se ponen cada año. El fundamento de mi solicitud es un librito que hizo Andrés Manuel López Obrador. Entonces, si están reñidos con esa realidad, pues primero lean el libro y luego le reclaman al otro porque lo dijo. Ese fue mi fundamento. Hoy estamos proponiendo lo mismo con la iniciativa de ley. Déjeme le cuento que los rescatados, algunos de ellos, los grandes bancos estos, pues hoy son tenedores de los bonos con los cuales se cubrió su rescate y están recibiendo pues intereses y dinero. Yo creo que eso no es justo, pero el fundamento fue ese, aquel libro de López Obrador. Por aquí escuché, estoy todavía dentro de la pregunta, por aquí escuché hace rato de que se decía que pues la banca tenía grandes ganancias a partir de las comisiones. Sí, la banca se lleva como 300,000 millones de pesos al año, de los cuales el 80% son comisiones. Hubo una iniciativa aquí del senador entonces Ricardo Monreal, y hay una de su servidor, y hay otras de la bancada del PRI, para que le entremos al tema de las comisiones. Ustedes tienen la mayoría, bajemos de las comisiones. Como ustedes tienen la mayoría, para evitar lo que aquí hace rato se dijo, compañeras y compañeros, que los bancos hicieron extranjeros. Bueno, pues ustedes tienen los votos para quitárselos a los extranjeros. Eso no lo reclamen a nosotros. Ustedes lo dijeron. Honren su palabra, pero por lo pronto bajemos las comisiones. Ahí hay varias iniciativas. Una del entonces senador Ricardo Monreal, que véanla. Por ahí se pueden sacar algunas cosas. Y lo otro, y con esto termino la respuesta, pues quítenle los fondos al FOBAPROA, tal y como decía López Obrador, y pasémonos a las discusiones del país. Está muriendo mucha gente porque no hay vacunas. Continúo con la exposición. Bueno, Y adelante. Gracias. Para concluir, compañeras y compañeros, el FOBAPROA es un tema que está ahí y va a seguir. Arreglémoslo ya. Tienen nuestros votos para suprimir esos fondos. Arreglémoslo ya, viendo quién se llevó esas ganancias. Arreglémoslo ya para ver qué empresarios se aprovecharon. Por cierto, algunos son cuates de ustedes. El FOBAPROA es, para hablar del tema, es el gran distractor que se ha usado para no hablar de la línea 12 y para no hablar de la ley censura y para no hablar de lo que está aconteciendo. 800,000 niños, amigas y amigos, 800,000 niños no están vacunados. Miren, no hay duda de que estamos frente a 2 modelos de nación, 2 modelos de patria. El que todavía sigue defendiendo el PRI y el PAN y ahora MC, y el que venimos construyendo a partir del 1 de julio de 2018. Y no hemos podido lograr que los conservadores se salgan de la mercadotecnia política
que es con la que llegó el modelo neoliberal con Reagan y Thatcher, y que luego llegó a México, donde se disputa la narrativa o se disputa la percepción, y esa percepción pues la hace la narrativa. Miren el tema de hoy de agenda política, que es lo que no quieren asumir y nos dicen que distractores. No, miren su distractor, miren lo que costó. Y no hay duda que lo hizo Zedillo, y pues ¿quién lo sacó para aclararle a AMC? Pues no lo sacó la 4T, lo sacó Zedillo y lo sacaron ustedes porque pensaban que les iba a servir de buen vocero Zedillo. ¿Y cómo les está yendo? Bueno, ¿cómo les está yendo? Miren, ahí está, fíjense. Hace 30 años, no tienen vergüenza. O sea, pidan disculpas al pueblo de México. Verdaderamente son saqueadores. Miren, 2.030.000. Un momento, diputado Sandoval. Diputado Moreira, ya estuvo en el uso de la palabra. Le pido respete al orador. Si quiere hacerle una pregunta, con mucho gusto lo puede hacer. Adelante, diputado. Sí. Se ha unido al escaño del diputado Moreira, por favor. Tiene hasta un minuto para hacer la pregunta. Diputado Sandoval tiene hasta 2 minutos para responderla. No lo voy a interrumpir. Después seguirá su tiempo corriendo para que continúe su intervención. Adelante, diputado Moreira. Gracias, señor presidente. No escuché que me autorizara la pregunta. Sí, te autoriza. ¿Cómo no? Gracias, muy bien. Es que le sí. leo el pensamiento. Ah, bueno, qué bueno. Yo también. No lea el mío. Ahorita no lo lea, después. Oiga, ¿qué reglas hay aquí que son distintas que en la Cámara de las y los Diputados? Pues ahora aquí lo callan a uno, le quitan el micrófono, lo censuran. Voy a tener que traer mi micrófono y mi campana y mi megáfono como usted lo hacía cuando era diputado y lo callaban. Gracias. Retiro mi pregunta. La pregunta tiene 2 minutos, diputado Sandoval, para aprovechar, porque aunque ver, no hay ninguna pregunta, diputado. Un momentito, diputado Sandoval, quieren meter la agenda política por la parte trasera, quieren provocar, quieren distraer, pero no nos vamos a salir del tema que es el Fobaproa y el saqueo brutal a la nación que eso ha significado. Adelante, diputado Sandoval. Voy a aprovechar los 2 minutos para decirle al diputado Moreira: diputado, ¿usted de su partido defiende el neoliberalismo o defiende el nacionalismo revolucionario? ¿Qué es lo que usted plantea? ¿Valdría la pena que le respondiera? A ver, un momento, diputado Moreira. Es usted un legislador muy experimentado. Ha sido varias veces legislador y me extraña que no conozca los procedimientos. Lo voy a orientar. Como usted ha sido aludido, usted tiene derecho a pedir la palabra por alusiones. Y entonces, una vez que haya terminado el orador, se la concederé con mucho gusto si es que me lo solicita. Si no, no. ¿Perdón? Muy bien, me está solicitando la palabra por alusiones. Al final, cuando termine el orador, tendrá la palabra hasta por un minuto. Adelante, diputado Sandoval. Bueno, voy a aprovechar esos 2 minutos para explicar rápido el tema del Fobaproa lo que le corresponde al PRI, que no tiene vergüenza, que es su partido, que usted defendió en ese entonces el Fobaproa y que ahora anda en otra cosa, porque el Zedillo es el que también negoció para que hubiera alternancia y entonces pasara del PRI al PAN gracias al préstamo que le facilitaron los Estados Unidos, 50,000 millones de dólares. Luego vino entonces la entrega del PRI hacia el PAN y siguió endeudándose México, pero es ese tema de este modelo y ahí es donde debía usted responderle al pueblo de México si sigue siendo usted defensor del modelo neoliberal en el PRI o el nacionalismo revolucionario o está con la dirigencia actual del PRI, porque sin duda convendría que aclarara con precisión los intereses que usted representa en este momento. Bueno, ahí termina mi respuesta. Vamos al tema de Fobaproa. Miren lo que dicen que es un distractor para los de MC.
2.030.870 solo de intereses. Y eso es el 6% de PIB. La deuda original era de 687.844. La deuda de rescate, 1.151.484. Son del programa de apoyo a deudores 32,000 y 1.127.000 de pasivos de IPAP. Es el mayor atraco que ha existido en la historia de México. Y el pueblo de México nos pregunta, pues si son tan bandidos, ¿por qué no los meten a la cárcel? Y les explicamos con precisión, los acusamos de ladrones y de bandidos, no de tontos, porque reformaron la Constitución. Permítame un segundo, diputado Sandoval. ¿Con qué objeto, senadora Julieta Ramírez? Si me permite el diputado hacerle una pregunta. La senadora Ramírez quiere hacer una pregunta, diputado Sandoval. Con gusto. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta, 2 minutos para responder y después sigue corriendo su tiempo, diputado. Gracias. Gracias, diputado, por aceptar mi pregunta. Como usted sabe, desde el momento que Ernesto Zedillo se somete al Fondo Monetario Internacional para recibir esa deuda se incluye, se mete a la Bolsa de Valores. Y después esa deuda es comprada por inversionistas en forma de bonos de deuda. Lo que hicieron los priistas en el 94 fue que a través de ese préstamo aceptado o sometido al Fondo Monetario Internacional, quisieron someter a nuestro Estado al poder económico financiero. Ahora, muy cínicamente, vienen a plantear la posibilidad de que nosotros nos deshagamos de la deuda a la que sometieron a nuestra generación, a nuestros abuelos, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Mi pregunta aquí, diputado, es: ¿usted cree que el diputado Moreira es o se hace? ¿Es cuánto? Sin duda que es. Sin duda que es responsable y su partido tiene una gran deuda al pueblo de México por esta tragedia que sometieron. Después de 30 años ya les expliqué todo lo que han pagado, pero miren la desgracia, porque antes se pensaba, o por lo menos los del PRI no sabían resolver quién era el más responsable, si Salinas o Zedillo. Y como ahora sale Zedillo, él solo se da un balazo en el pie y viene a presumirnos, y se entera uno que Zedillo les avisó a algunos cercanos empresarios de él que iba a devaluar y empezaron a sacar los dólares y nos fuimos a la crisis. Y entonces ya tenemos claridad que fue el responsable Zedillo. Zedillo responsable de privatizar los ferrocarriles. Se va a trabajar a una empresa que benefició en la venta de ferrocarriles. No tiene cara, Zedillo es un verdadero sinvergüenza. Vea lo que sometió al pueblo de México y todavía anda presumiendo de buen presidente. No hay duda ahí que hay razón de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que en ese entonces los presidentes de la República eran floreros y servían a la oligarquía y funcionaban en función de lo que les proponía y les estimulaba la oligarquía. No tengo ninguna duda de eso, que sirvieron no solo como representantes del modelo neoliberal, sino que sirvieron a esos intereses y los beneficiaron ampliamente. Y nomás para que tengan el dato, en el periodo de Zedillo creció 17 millones de mexicanos en pobreza. No tiene vergüenza el PRI y no tienen cara. Y por eso el pueblo de México se lo sigue castigando. Ahí terminaría mi respuesta, presidente. Permítame un segundo, diputado Sandoval. ¿Con qué objeto, senadora Villano? Le puede preguntar al orador si me permite una pregunta. Solo le recuerdo que solo se permiten 2 preguntas por orador. Ya se agotaron
Eso fue lo que acordamos. Se Son puede sus reglas, presidente. No, no son mis reglas. Yo no pongo ninguna regla. Fue Mire, lo que acordamos. ustedes van a hablar 10 minutos un momentito, para exponer. un momentito, Van a hablar senadora. 5 minutos, 15 minutos van a hablar. Senadora Más sus Villano, aliados, ustedes, 25 a ver, minutos, un 5 momentito, nosotros. senadora. Usted estuvo en la reunión de la mesa directiva donde se aprobaron Pero las reglas acordamos para 5 hoy. minutos todos. No, no es así. Le pido otra vez a servicios parlamentarios que Usted es dueño le de todo porque entreguen. tiene la mayoría, eso es claro. Bueno, pero eso fue lo que se aprobó. Continúe, diputado Sandoval. Bueno, entonces lo que sucedió, la tragedia del 12 de diciembre de 1998, a propuesta de Zedillo, presidente del PRI, es uno de las tragedias más graves que ha tenido este país. Es de los mayores saqueos que ha sufrido esta patria y que seguimos pagando. Y mire nada más el día que escogieron, 12 de diciembre. Ahí sí hay distractores para que el pueblo no se enterara. Lo que ha provocado esa deuda es verdaderamente una tragedia para nuestro pueblo. Muchos mexicanos perdieron todo. Hubo hasta suicidios. Escuché la versión de una persona que estaba en la fila en el banco y adelante estaba otro. Y a esa persona, pues lógico, le dijeron no te podemos ayudar. Y ahí mismo se pegó un tiro de desesperación porque su deuda ya no era pagable. ¿Y qué ha explicado el PRI? ¿Qué ha explicado el PAN? Que son los que aprobaron, porque desde entonces el Partido del Trabajo les dio una iniciativa que era diferente, que era para ayudar a la gente. Hasta Obama, en lo que ustedes presumen del modelo capitalista neoliberal, en lugar de ir a rescatar los bancos, fue a rescatar a las personas con sus deudas hipotecarias. No fue a rescatar los bancos, no fue a rescatar los privados. Lo que ustedes hicieron es socializar la deuda privada y la convirtieron en deuda del pueblo. Y ahora todavía nos dicen que lo usamos de distractor. No hay razón alguna para que el PRI y el PAN defiendan esta política neoliberal. Un momento, diputado. Un momento. ¿Con qué objeto, diputado? Sí, ya comenté que solo hay 2 preguntas por orador. De todos modos, ahorita que termine el diputado Sandoval, voy a refrescar la memoria de la Asamblea, porque además lo leí aquí. Adelante, diputado. Bueno, nosotros coincidimos con la propuesta de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Hay que investigar, hay que abrir, porque en este momento no sabemos a quién se le paga. Bueno, hay que investigarlo, hay que abrir y hay que hacer un diagnóstico preciso del tema del FOBAPROA y que la gente sepa cuánto se ha pagado, a quién se ha pagado y que asuman su responsabilidad histórica los que se metieron en esta ruta de desgracia del pueblo de México, y por eso lo sacamos el 1 de julio de 2018 y a partir de ahí estamos en la construcción de un nuevo Estado mexicano, el Estado de bienestar, el humanismo mexicano, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, por el bien de todos, primero los pobres y no en la ruta que ustedes caminaron durante tantos años. Muchas gracias. Gracias, presidente. Me hizo una pregunta el orador anterior de parte de con quién estaba. Mire, yo estoy con esos niños, 800,000, que no han sido vacunados y que debemos estar discutiendo eso en este momento. Pero también me llama la atención de que teniendo la solución, hoy salgan con que defienden a los bancos y a los inversionistas. En noviembre, hace unos meses, el Partido del Trabajo presentó por voz del orador anterior una iniciativa para eliminar el FOBAPROA. Está en la prensa, está en la Gaceta de la Cámara de las y los Diputados. Ahora sí, que o se hacen o así están. Porque hace unos meses decían que querían quitar el FOBAPROA y ahora lo vienen a defender. No nos hagamos los
resultados de la pasada administración son pésimos. La presidenta Sheinbaum no se merece lo que le daron, no se lo merece. Sí, No hay culmina, crecimiento y no hay diputado más. Moreira. Gracias. De nada. Senadora Villano, ¿con qué objeto? Para una moción de orden. Adelante. Mire, aquí tengo la tarjeta que se nos entregó por el doctor Garita y dice lo siguiente: intervenciones para debate pactado hasta por 5 minutos. Al final dice, presentación del tema de agenda política, 10 minutos, entre paréntesis, distribuidos por cada grupo parlamentario. Eso dice, no nos dieron 10 minutos por cada grupo parlamentario. En consecuencia, ustedes tienen 10 minutos, si al final tienen otra hora son 15, más los aliados del oficialismo son 25. Cada uno puede hacer 2 preguntas, son 6 preguntas del oficialismo. Me parece injusto. Censura también en esto. No me parece correcto el mensaje que está enviando, presidente. Yo quisiera pedirle que esto fuera equitativo. No es justo lo que se está pactando aquí y además es discrecional. Esta es la tarjeta que se nos entregó. Muy bien, esta mesa directiva vuelve a aclarar que las reglas que estamos aplicando son las que se aprobaron en la mesa directiva. Nunca se votó esa tarjeta. Si se quiere modificar el formato, se puede hacer para la siguiente sesión. Esta sesión se conducirá bajo las normas que acordamos en la mesa directiva. Y como mi pecho no es bodega, hubieran aprobado el reglamento en la Cámara de Diputados y no estaremos perdiendo el tiempo quemando la pólvora en infiernitos. Sin duda, uno de los episodios más oscuros de la historia económica de nuestra nación tiene que ver con el FOBAPROA y la gestión del presidente Ernesto Zedillo. Este evento no es solo un recordatorio de las decisiones erróneas que se tomaron en ese momento, sino un llamado a la reflexión profunda de cómo una mala administración puede afectar a millones de ciudadanos. Queda claro que el punto de inflexión del tema del FOBAPROA fue el error de diciembre, pero hay que ponerle rostro a este momento histórico del país. En una noche, en un instante, se fugaron capitales en un capitalismo de cuates, donde a personajes ligados, al gobierno se les facultó información privilegiada para poder extraer cantidades de dólares de nuestro país. Pero también pongámosle rostro a ese instante donde personas de un día a otro perdieron su medio de trabajo, sus casas y, por qué no decirlo, hasta su salud mental. El problema aquí es cómo se buscó resolver este error, grave error en la historia del país, pero sobre todo la naturaleza de la solución. ¿Cuál fue? Un rescate bancario que costó millones a todos y todas los mexicanos. Es decir, se materializó la famosa frase que ha caracterizado a un sistema neoliberal: privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas. Simple y sencillamente, capitalismo de cuates. En aquel entonces, Ernesto Zedillo, al frente de la presidencia, decidió implementar el FOBAPROA, que consistió en una deuda inicial que fue de 687,800 millones de pesos y que al día de hoy ya se deben 1.1 billones de pesos. Ya pasaron 30 años del rescate bancario, donde los contribuyentes han pagado 2 billones de pesos solo en intereses, que equivalen a un 6% del Producto Interno Bruto. Además, se creó un instrumento financiero que permitió a los acreedores de las deudas preservar su valor contra la inflación, las UDIs. El gran problema de estas es que es una medida desigual de protección a las inversiones, pero no a los deudores. ¿Quién de ustedes no tuvo una hipoteca en UDIs y se convirtió en algo perverso e impagable? Se trató de proteger al acreedor sobre el deudor, que finalmente era el responsable de contraer las obligaciones por las malas prácticas bancarias. Este contexto solo significa que Zedillo tomó un camino
que priorizó los intereses de las élites financieras sobre el bienestar de las familias mexicanas. Sus promesas de rescate se convirtieron en una carga que los ciudadanos han tenido que cargar hasta la fecha y aún así falta aún más por seguir pagando. El impacto de su decisión todavía se siente hoy en un país donde la desigualdad se exacerbó y la pobreza se mantuvo en una constante hasta que llegó la Cuarta Transformación y cambió la dinámica social de este país. Cada vez que una familia mexicana tenía que decidir entre alimentar a sus hijos o pagar una deuda heredada, el nombre de Ernesto Zedillo estaba en la psique colectiva de las y los mexicanos. Hoy en día, los mismos causantes del Fobaproa buscan señalar ineficiencias de las políticas del gobierno actual, pero cuando estuvieron, no remediaron nada y emproblemaron aún más la situación de nuestra nación. Frente a las adversidades económicas y políticas, este gobierno y la Cuarta Transformación ha logrado priorizar un desempeño económico incluyente, pero sobre todo la prosperidad compartida. Esto, el día de hoy, es México. Diputado, el senador Fernández González. ¿Con qué objeto, diputado Moreira? Un momento, pónganle sonido al escaño. Adelante. Una pregunta, señor presidente. ¿Se quiere hacer una pregunta, senador Fernández? El diputado Moreira la acepta. Adelante. Tiene 1 minuto para hacerla, hasta 2 minutos para contestarla. No lo interrumpiré. Adelante. Gracias, señor senador. ¿Usted votaría con el Partido del Trabajo y con el PRI que elimináramos el Fobaproa? Es una iniciativa de 2 partidos que se presentaron, son coincidentes. Ya hice la referencia del año pasado, en la discusión del presupuesto hay una iniciativa del Partido del Trabajo. Esa es la pregunta, yo sé cómo las hago, usted hará toda la suya. Gracias. Adelante, senador Fernández. Gracias. Diputado, uno de los principios básicos de la política económica es la certidumbre. Nosotros como nación o el gobierno como institución tiene que trabajar con lo que le dejaron, pese a que le hayan dejado un tiradero. Evidentemente, lo que usted está planteando de salirse del Fobaproa implicaría que México perdiera certidumbre internacional y confianza internacional porque, ¿me permite? A ver, diputado, ya hizo la pregunta. Yo insisto, con la amplísima experiencia, ¿qué le pasó en el camino? Hay que dejar de interrumpir al orador, porque el orador aceptó su pregunta y le está contestando y el mínimo de decencia es escuchar la respuesta que le está haciendo el orador. Por favor, deje de interrumpirlo. Adelante. Adelante, senador. Gracias. No caeremos en las provocaciones trotskistas. En el concierto económico internacional, México tiene que mantener la certidumbre económica, pese a que en el pasado se hayan tomado malas decisiones. Las instituciones prevalecen, la nación prevalece y México prevalece. Gracias, diputado. Adelante, continúe, senador. Pues prácticamente estaba terminando. Al final de cuentas, el día de hoy es válido que el Senado de la República, la representación de las y los ciudadanos, y en este caso la permanente con nuestros compañeros diputadas y diputados, pasen a balanza el tema del Fobaproa. Se hable públicamente de un asunto que está ahí en la psique colectiva, que está ahí lastimando todavía a ciudadanas y ciudadanos y que lamentablemente a muchas de las personas que lastimaron ya no están porque tomaron lamentablemente por este problema económico decisiones que tuvieron que afectar su salud mental. Es cuanto. Ciudadanas legisladoras, ciudadanos legisladores, antes de que se vaya el diputado Moreira. Respeto para la Asamblea, y adelante. Quisiera recordarle. Permítame, diputado, regrésenle el inicio del tiempo al diputado Ramírez Cuéllar. Adelante. Quisiera recordarle el nombre del libro que escribió el presidente López Obrador. Se llama Fobaproa, un expediente abierto. Y el contenido fundamental del texto es el financiamiento ilegal a través de instituciones como Banca Cremi
Banpaís, un financiamiento ilegal a la campaña de su expresidente de partido, el señor Roberto Madrazo, con ese enorme fraude que se cometieron en las elecciones para gobernar aquella entidad. Ese es el contenido fundamental porque ahí nacieron las irregularidades y el monstruoso monto de la deuda que hoy estamos pagando. Permítame un segundo, diputado Ramírez Cuéllar, porque para no adivinar el pensamiento, ¿con qué objeto, diputado? Ah, muy bien, está anotado para alusiones. Continúe, perdón por la interrupción. Y a partir de ahí se configuró lo que se denominó el error de diciembre. Pero no fue un error, fue un horror, porque metieron a la economía nacional en una situación trágica. Ustedes se mataban entre ustedes mismos, asesinaban a su propio candidato a la presidencia. Ustedes también asesinaron al que fue funcionario importante de su partido político. Le metieron una presión de incertidumbre a la economía nacional como nunca habíamos visto. No quisieron ajustar la paridad peso-dólar porque venía el proceso electoral y querían engañar a la población. Hicieron de esa crisis una enorme tragedia que hoy estamos pagando. Y todavía, el 12 de diciembre de 1988, usted, el Partido Acción Nacional, aprueban la conversión de las deudas privadas en deudas públicas. ¿Qué eran las deudas privadas? Los créditos que se dieron entre los propios banqueros, el financiamiento a empresas de ustedes que eran fantasmas, el crédito a una serie de proyectos que no existían. Ahí vino la debacle y el error más grande en el rescate de las instituciones bancarias de nuestro país. ¿Se acuerda usted aquella noche del 12 de diciembre de 1988? No estaba usted, pero sí estaba el Partido Acción Nacional y el PRI. En una complicidad absoluta convirtieron las deudas privadas en deudas públicas. Eso es lo que aconteció. Y todavía a estas alturas estamos sufriendo ese hecho tan vergonzoso para la historia de nuestro país. Fue una crisis trágica provocada por la irresponsabilidad de su partido y de su gobierno, de Salinas y también de Zedillo, provocada por la forma como ustedes condujeron al país en ese momento, y hoy no venga a darnos ánimos de hacer algo que usted sabe perfectamente que es imposible, que sería demagógico y sería una gran irresponsabilidad al país. ¿Por qué, señor diputado, no viene usted junto con el Partido Acción Nacional? ¿Por qué no viene Zedillo aquí y lo primero que hacen es pedir una gran disculpa a la nación por convertir deudas privadas ilegales en deudas públicas que todavía estamos pagando? Esa es la gran pregunta que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ramírez Cuéllar. Tiene la palabra el diputado Rubén Moreira Valdés, hasta por 1 minuto por alusiones. Sonido en su escaño. Gracias, presidente. Usted endeudó al país. Peña Nieto dejó 10.5 billones de pesos de deuda. Andrés Manuel, 18 billones de pesos. Y cuando termine el año que entra, van a ser 20 billones de pesos. Eso es una tragedia. Y lo hizo usted. Usted que vota el presupuesto y la ley de ingresos. Usted, yo no voté ningún FOBAPROA, pero usted sí votó esas deudas. Usted está matando a los niños porque no hay vacunas, porque usted no le pone presupuesto. Usted votó un tren que no circula, un aeropuerto que no tiene vuelos, una línea aérea que no tiene aviones. Usted votó una refinería que no ha refinado una tina. Usted, sí, usted, no en abstracto, usted con su nombre. Gracias, presidente. Sí, claro. No hay alusiones. Sí, claro que sí. No hay alusiones sobre Esta alusiones. presidencia ha sentado el precedente desde hace mucho tiempo de que esta presidencia ha sentado el precedente desde hace mucho tiempo
que cuando una persona alude y luego es aludida, tiene la palabra. Tiene la palabra por 1 minuto Ramírez Cuéllar por alusiones. Primero, no puede estar interrumpiendo, senadora. Pida la palabra porque usted no se da la palabra a sí misma. Tiene la palabra el diputado Ramírez Cuéllar. Muchas gracias. No me altero, tomé mi tecito de tila, manzanilla y pasiflorina. Gracias por la sugerencia, aplíquesela a usted misma. Adelante, diputado Ramírez Cuéllar. Fíjese, diputado Moreira. Deje que termine. Y por supuesto le voy a dar la palabra. Adelante, diputado Ramírez Cuéllar. Desde Cuéllar. el gobierno del presidente López Obrador, en el pasado sexenio, donde más hemos actuado con responsabilidad y hemos ajustado los gastos de ese enorme endeudamiento. Usted no estaba. Senador Añorbe, pida la palabra. No pueden estar. Permítame un segundo, diputado Ramírez Cuéllar. Yo hago un llamado a la fracción del Partido Revolucionario Institucional que desde el principio del debate ha estado faltando al respeto a la Asamblea y a esta presidencia. Yo creo que debe haber un respeto mutuo, lo tienen de mi parte, más allá de las diferencias políticas, y les pido que soliciten la palabra. Está en el uso de la palabra el diputado Ramírez Cuéllar. Adelante. Desmontar el neoliberalismo es complejo, complicado, y acabar con esa herencia tan nefasta que nos dejaron lleva tiempo, pero estamos actuando con responsabilidad. Yo le decía, le platicaba un poco de la crisis del 94. Usted tiene que aceptar que el hecho de que se mataran entre ustedes mismos, que asesinaran a su candidato a la presidencia y después al dirigente del partido político, generó mucho nerviosismo, ¿se recuerda? ¿O no estaba usted? Sí estaba. Sí estaba también, y ustedes actuaron con muchísima irresponsabilidad porque venía el proceso electoral y no quisieron ajustar la paridad peso-dólar. Ha terminado su tiempo, termine, diputado Ramírez Cuéllar. Siempre Yo llevo el tiempo, ya le pedí que te culmine. Ya le pedí que culmine, deje de interrumpir, senadora, relájese, llévenle un tecito de pasiflorina, de manzanilla y tila a la senadora. Pues entonces no me falte al respeto. Sí, me falta el respeto permanente y continuamente. Deje de gritar, usted no está en un lugar donde pueda hacer lo que quiera. Aquí hay reglas para todas las senadoras, senadores, diputados, diputadas. Culmine, por favor, diputado Ramírez Cuéllar. Usted, diputado Moreira, del lado equivocado. Siempre. Y estuvo usted desde el momento que Termine, diputado Ramírez Cuéllar, por favor. Que junto con el PAN avalaron una ley que convertía las deudas ilegales privadas en deudas públicas. Es el atraco que le reclamamos. Diputado Ramírez Cuéllar, culmine, por favor. Ya culmine. Tiene 1 minuto 55 para responder, diputado Moreira. Lo que sí me queda claro es que usted ha aprobado los últimos presupuestos. Es más, que usted los ha redactado. Bueno, se los mandan de la presidencia porque ustedes ni los leen ni los cambian. Pero ustedes permitieron el endeudamiento que hoy tenemos. Desde el siglo XIX hasta que terminó el sexenio de Peña Nieto, este país tenía 10.5 billones de pesos de deuda. Cuando termine el otro año vamos a tener 20 billones de pesos de deuda. Esa es la realidad y eso sí lo ha votado usted. Y usted votó los exiguos presupuestos de la Secretaría de Salud. Y usted también permitió, y sigue permitiendo, que no haya medicinas en los hospitales, que no haya vacunas para las niñas y los niños, que no haya crecimiento económico. No van a tener crecimiento económico. Pero además no me diga que anda desmontando el neoliberalismo. Si andan atrás de el señor Trump pidiéndole que les firme el TEMEC, cuando nos trae ese señor a toallazos, Y aquí, mire, a pedirle, exigirle disculpas a los españoles que regresen el penacho de Moctezuma, pero
ni una mañanera al trato que nos dan los americanos. Esa es la verdad. Y usted sí lo ha votado. Y usted ha votado todos sus presupuestos. Que quede claro, señor presidente, el Partido del Trabajo y el PRI propusimos que se disuelva el FOBAPROA. Y eso no afecta para nada a los... Déjelo, él sabe lo que es. Un momento, le di el mismo tiempo que al diputado Ramírez Cuellar. Adelante. Vote eso, hombre, que se quite el FOBAPROA. Y no me ande diciendo usted, no, voltea a los que están en su partido que se beneficiaron de esas votaciones. Y le pongo 2 ejemplos. El señor Mire, Romo diputado y la familia Moreira. Gómez están en su partido. Y no le digo quién es el abogado de ellos, porque es el mismo que hizo Termine, diputado la ley Moreira, le para di el cambiar mismo tiempo que los al diputado juzgados. Ramírez Me refiero Cuellar. Al señor Saldívar. Está con ustedes. Muy bien. Gracias. Si me lo permite, va a dar una conferencia de prensa. Adelante. Puede usted hacer lo que considere conveniente. El PRI y el PAN, tan cerca de Trump y tan lejos de los mexicanos. Hablar del tema de la relación de México-Estados Unidos no se escapa de hacer una remembranza histórica por más de 3 décadas, la primera infancia y mi juventud, los presidentes emanados del PRI y del PAN, desde Salinas hasta Peña Nieto, construyeron una política exterior basada en la cesión de soberanía a cambio de estabilidad. La disfrazaban de buena diplomacia y hoy vienen a esta tribuna a querernos comparar con esos parámetros. Discúlpenme, pero no. El PRI y el PAN, los que cedieron y aceptaron sin resistencia lógica el consenso de Washington. El PRI y el PAN, en los que aceptaron y crearon el Plan Mérida, el rápido y furioso que todavía no nos pueden explicar. El PRI y el PAN que subordinaron todas las reformas estructurales, todavía en la época de Peña, disfrazadas como modernidad para entregarle nuestros recursos naturales a los gringos y a los extranjeros. El PRI y el PAN que disfrazaron de reformas estructurales para supeditar nuestra soberanía de seguridad y ponerla en manos de los intereses de la DEA y del Pentágono. Esos, el PRI y el PAN, que inauguraron y que instalaron en este país una relación bilateral asimétrica, disfrazada de estratégica, pero que estaba basada en la subordinación. El expresidente López Obrador inauguró una frase que es la base de esta relación. Coordinación sí, subordinación no, porque basta tener muy poca memoria para acordarnos que en el 2010, cuando el gobierno de Calderón permitió el ingreso de agentes estadounidenses armados al país, ustedes, el PRI y el PAN, guardaron silencio. Y hoy quieren, por los dichos, las bravuconadas del presidente Donald Trump, que la presidenta salga y le diga así como no, pásele a las tropas norteamericanas. Eso no va a suceder, porque México tiene mucha presidenta y tiene mucho gobierno para que eso nunca más se vuelva un referente. La coordinación sí, la subordinación no, porque hoy tenemos con mucha apertura la posibilidad de decir y defender a casos como el de Perú en el 2022, cuando México alzó la voz por la persecución política a Pedro Castillo. Donald Trump ha intensificado los ataques y su discurso provocador y antidemocrático, pero hay que tener 2 dedos de frente para no darse cuenta que es una estrategia electoral estadounidense. Hay que tener 2 dedos de frente para no darse cuenta que está tratando de distraer con estos dichos, gobernando a través de las redes sociales, en las que, por cierto, algunos miembros de la oposición salen a aplaudirlo inmediatamente, que viva el imperialismo y viva el imperialista. ¿Por qué no? Porque Trump
quiere meter tropas a este país por una razón: para distraer la crisis económica que viene a su país, para distraer la inflación que le ha causado la estrategia de los aranceles y para distraer los aranceles vacíos que se están viviendo en Estados Unidos. Y la oposición mexicana cae en el absurdo de repetir los ataques de Trump. Hay legisladores que se encuentran en este salón que salen no solamente a aplaudirlo, sino a pedirle ayuda. Pero aquí hay mucho pueblo y no necesitamos no solamente a las tropas norteamericanas, sino que les recordamos que eso en la buena política se llama apátridas, traición a la patria y se llama conservadurismo. Son ustedes no solamente más trumpistas que Trump, sino han caído en el peor de los absurdos que va más allá de la lógica del presidente Donald Trump. Recordemos que aquí nosotros somos una nación soberana que apoyamos las decisiones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y hay que decir algo para concluir esta intervención. ¿Por qué el presidente Donald Trump trata de diversas maneras de atacar a México? Es un distractor, compañeros y compañeras de la oposición, entiéndalo como tal, pero además porque la presidenta Claudia Sheinbaum representa todo lo que Trump odia. Es una mujer formada, inteligente, científica, y en esa lógica han sido sus respuestas. Con esto concluyo. Desde el Partido del Trabajo digo que todo nuestro apoyo a la política exterior de la presidenta Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias. La soberanía de México no está en peligro ante los Estados Unidos. Son los cárteles los que están en peligro ante los Estados Unidos, porque lo que ofreció Estados Unidos es ayuda para luchar y atrapar a los miembros de los cárteles. Pero ustedes desvían todo hablando de soberanía, porque en realidad están protegiendo a los cárteles. Por eso Sheinbaum le dice no a Estados Unidos, porque no quiere que entren de Estados Unidos a ayudar a atrapar a los miembros de los cárteles. ¿Por qué? Porque son socios de Morena. Porque gracias a los cárteles llegaron al poder y gracias a los cárteles siguen en el poder. Esa es la realidad. De hecho, la soberanía de México, Morena la entregó a los cárteles, casi todo el país. Esa es la verdad. Porque de verdad la narrativa de la oposición precaria, hay que decir las cosas como son. No vengan a hablarnos acá de la reforma de Zedillo como si en todo esto hubiera una mística y una inteligencia detrás. No, a ver, Zedillo cambió a la Corte para poner sedillistas. Eso es así de claro. No dio una reforma profunda al Poder Judicial. Hubo un cambio en los grupos de poder. Senadora, permítame, diputada. Me pidió hace rato que me relajara y yo creo que es otra persona a quien se debe relajar. Ya hizo uso de la palabra y le corresponde ahora escuchar a la oradora con respeto como ella la escuchó a usted. Adelante, diputada Aguilar. Y lo que vemos aquí, yo lo digo con mucho respeto a las personas, es un PRI descolocado, desubicado, que después de haber tenido por mucho tiempo un poder infinito, hoy no sabe acomodarse en lo que verdaderamente es una fuerza política en vías de desaparición. La relación diplomática integral que tiene México con los Estados Unidos ha sido reconocida de manera internacional. La doctora Claudia Sheinbaum es un referente internacional de la relación con un gobierno difícil de los Estados Unidos. Como políticos tienen que aceptarlo, no pueden poner las cosas en blanco y negro, sean serios. Yo lo digo con mucho respeto y de verdad lo creo. Necesitamos una oposición fuerte y responsable, pero si se van al absurdo de solamente desacreditar todo lo que tiene que ver con la Cuarta Transformación, los mexicanos los están viendo. El senador Gonzalo Yáñez hacía una reflexión conmigo. Están en el peor de los mundos el PRI y el PAN. La narrativa que tienen, si atacan a la Cuarta Transformación, les va mal.
Pero si además quieren defenderse a ustedes mismos y todo lo que representan, les va peor, porque lo que representan es lo que generación como las mías sacamos del gobierno y del poder. Tenemos una oposición no solamente basada en las ocurrencias, y con esto termino. El gobierno de Zedillo no es referente, solamente le diría a algunos legisladores y legisladoras que cuidado, porque trajeron a Zedillo porque no le queda absolutamente nada a la derecha y hoy quieren cambiar de voceros y probablemente van a desechar a algunos. Muchísimas